las da directamente en los primeros 7 capítulos, ¿cierto? Acerca de la humildad, acerca de que él es totalmente transparente, de que él no tiene orgullo, que él no está hablando algo que no esté escrito. Todo esto lo vimos, ¿cierto? Y pues hoy entramos directamente con el capítulo 8 y 9, donde vamos a ver la prueba de la generosidad, donde él pone como y enfatiza un poco más, ¿no? Acerca de esta defensa que le está haciendo a través de la generosidad, que él también fue muy generoso y que Corinto pues no era tan generosa como debería serlo, ¿sí? Y pues vamos a orar para entrar directamente en el estudio, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por este tiempo de estudio, por todo el día que nos permitiste estar en tu presencia, aprender de ti, reconocer que a veces no hemos hecho lo correcto, que a veces somos exclusivistas, que a veces somos solo nuestro grupo y los demás no. Padre, ayúdanos a que podamos ser inclusivos, a que no importa quién quiera adorarte, quién quiera buscarte, quién quiera hablar de ti, podamos apoyar, también seamos contentos porque tu palabra se está transmitiendo, porque tu palabra se está llevando a cabo, Padre, y sobre todo ayúdanos a entender estas palabras de Pablo al defender su apostolado, su llamado, su ministerio, Padre, ante una comunidad totalmente legalista, totalmente hasta una parte secularizada, Padre. Ayúdanos a distinguir qué es lo que realmente Pablo quería decir en esta segunda carta de Corintios, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, después vamos a iniciar con esta segunda sección, ¿no? Teniendo en cuenta que la primera sección, pues ya vimos 11, vuelvo, lo repito, 11 partes o 11 directamente pruebas de cómo Pablo realmente sí estaba cumpliendo, sí iba de acuerdo a la instrucción, iba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo de acuerdo a su llamado y que no fue un llamado porque él se lo inventó, porque él lo soñó, porque él lo pensó, sino que fue realmente algo que Dios le instruyó y él estaba haciendo esta defensa a pesar de que él no conoció a Jesucristo cara a cara, no estuvo igual que los 11 discípulos o los 12 discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, y pues ahí es donde viene como ese pensamiento de decir, este nunca fue llamado, este no era un apóstol, cuando pues vemos que él defiende a lo largo de esta carta su ministerio, su llamado y pone también ciertos parámetros donde Corinto pensaba que estaba muy bien, pero que estaba fallando, ¿sí? Y esto lo vamos a ver también parte de esto en los capítulos 8 al 9, donde vamos a ver la prueba de la generosidad en esta sección, ¿listo? Entonces vamos a ver que una de las pruebas de fe más grande para el discípulo, para todos aquellos que conocen la escritura, es esta parte, la generosidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos duele que nos toquen el bolsillo, a nosotros nos duele que te digan, no, tú tienes que ayudar a otros. Hay gente que no, hay gente que sin conocer de Dios son muy dados a dar, son muy generosos, son muy dados a que saben que alguien está necesitado, van y llevan, no importa si quedan con poquito o con nada, están en ese sentido de ayudar, ¿cierto? Pero no todos los discípulos son así. No todas las comunidades son así de generosas, ¿sí? A veces en nuestras vidas empieza a ver el sectarismo, empieza a ver el orgullo y empieza a ver que hay, nos ayudamos solos, solo los unos a los otros de esta comunidad, pero lo que esté fuera de la comunidad, no, ¿sí? Entonces,
Ahí es donde se pone a prueba a nosotros mismos como discípulos, me incluyo, porque ahí es donde nosotros tenemos que mirar, ¿sí? Nuestra fe y nuestro manejo de las finanzas, ¿también incluimos a Dios o lo excluimos a Dios? ¿Sí? Es decir, Dios sí en mis oraciones, con mi lista de pedidos, con lo que yo quiero, sí en las escrituras para que me hable, para que me dirija, pero no para que me pida, pero no para que me ordene o para que yo tenga cierta obligación. Y lo mismo en las finanzas. Sí que me bendiga, sí que me prospere, sí que me dé, pero no que me pida que yo le dé, ¿sí? No que me pida que yo genere dinero, no que yo le dé ofrenda, ¿sí? Esto y es una de las partes vitales, ¿sí? Que hoy en día se ve, por lo menos hoy en día cuando se habla de dinero, de diezmos, es uno de los temas más controversiales que hay a nivel del catolicismo y a nivel del protestantismo, ¿sí? Todo lo que es el cristianismo tiene ciertas diferencias. Unos dicen, no, no hay que diezmar porque la ley de Moisés ya no está vigente y no sé qué. Unos van por ese lado. Otros van por el lado que sí, que hay que diezmar y ponen el diezmo el 10% dependiendo de la comunidad, se basan en el 10. Otros dicen, y hace varios meses ya, escuché que estaba empezando a salir la doctrina del 10% para cada parte de la Trinidad, es decir, el 10% para Dios, el 10% para el Hijo y el 10% para el Espíritu Santo, es decir, tienes que dar el 30%, ¿no? Eso es una doctrina que está saliendo, yo no la apoyo, pero pues es parte de lo que se crea actualmente en diferentes grupos. Otros dicen definitivamente, por lo menos parte de las raíces hebreas, hay grupos de las raíces hebreas que dicen que el diezmo no hay que darlo porque no están los levitas, porque no está el sacerdocio, pues no hay que darlo, lo que se da es ofrenda a aquellos que están ejerciendo la enseñanza, pero que no es un diezmo como tal, ¿sí? Eso también toca estudiarlo y mirarlo de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Pero realmente el dinero y el tiempo, que son las dos bases más importantes, que tú no vas a ir a gastar o invertir el tiempo en algo que a ti no te llame la atención o en algo que tú no quieras hacer. Tú no te vas a ir a un parque a estar medio día ya quieto sin hacer nada cuando a ti no te gusta, ¿sí? Tú no vas a hacerlo así porque sí, no vas a ir a gastar tu tiempo en algo que no te gusta, ¿sí? Sino que realmente lo haces invirtiendo por alguna razón. Tú vas a trabajar o nosotros vamos a trabajar cierta cantidad de horas por la platica, ¿cierto? No es que nos guste estar allá haciendo cierto tipo de cosas porque a veces ya es cansón, a veces incluso en las relaciones y todo eso empiezan a molestar, empiezan a haber ciertos altibajos, ciertos roces y pues uno dice me quedo trabajando, sigo trabajando porque lo necesito, ¿sí? Pero si quisiéramos estaríamos en otro lugar, ¿cierto? Entonces, esta es una de las pruebas de la fe y de amor que Pablo muestra acá y es donde utilizamos realmente nuestro tiempo y nuestro dinero, el cual se va a enfocar un poquito más acerca de la parte financiera acá en este verso. Por eso en Proverbios 23:23 bien nos dice Salomón, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces yo que sí tengo que comprar el conocimiento. Es decir, si tú te quieres capacitar en algo hoy en día a nivel mundial, si tú quieres crecer en algo, tú tienes que capacitarte y para capacitarte necesitas pagar, porque el conocimiento vale oro, ¿no? Lo mismo pasa con las escrituras.
Algo que no se puede hacer con las escrituras, que sí se puede hacer por lo menos con el conocimiento de las matemáticas, yo sé de cálculo avanzado, de trigonometría y bueno, miles de cosas de esto. Y yo voy a cobrar por dar clases para que ingenieros, para que profesores, para que X o Y persona conozca y entienda mucho mejor las matemáticas, ¿sí? Yo estoy vendiendo mi conocimiento. Con las escrituras no se puede hacer. Por eso dice y no la vendas. Que yo no puedo vender la palabra de Dios. Yo no puedo conocer lo que Dios me ha dado a entender de las escrituras. Cada curso, cada tema, cada enseñanza no puedo cobrar. Si es de la palabra de Dios, no la puedo cobrar. ¿Sí? Yo no puedo venderla. ¿Sí? Por eso es que está esa imagen entre si decido el dinero o las escrituras, porque al momento de enseñar tengo que ser generoso con mi conocimiento, ¿sí? Es, digamos que es las únicas áreas a las cuales tú no puedes sacarle provecho. Pero hay una diferencia. Aquel discípulo que ve que realmente la enseñanza y todo lo que se está dando va de acuerdo a la instrucción y ve que es necesario y ve que quiere comprarlo porque le quiere, porque nace, porque dice esta persona si hay que apoyarla, pues, ¿qué dice? Ahí sí puedes comprarla, porque es deseo del estudiante. El maestro no puede pedir, el maestro no puede obligar, el maestro no puede estar diciendo, necesito que me compren esto. Voy a dar tal curso y va a costar tanta plata, ¿no? A no ser que sea ya directamente como otros cursos que hay acerca para entender las escrituras, como aprender hebreo, pues no tiene nada que ver con las escrituras, como el aprender historia bíblica, como el aprender de ciencias bíblicas, hay muchos cursos acerca de esto, que sí se pueden cobrar, ¿por qué? Porque son conocimientos aparte de las escrituras, pero no se está enseñando directamente de las escrituras, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, entendiendo este principio fundamental, ¿sí? Que todos estamos a disposición de conocer las escrituras y que así como tú conociste las escrituras, por gracia, por misericordia, así mismo tienes que darlas, ¿sí? Y esta es una buena observación que el rey Salomón nos da a cada uno de nosotros. Nos dice, compra la verdad, tú sí puedes apoyar ministerios, tú sí puedes invertir en aquello que para ti realmente es valioso, que realmente te está ayudando a crecer, pero no te pueden pedir que inviertas, no te pueden rogar a que pagues, no te pueden decir por X o Y seminario, por X o Y enseñanza, tienes que pagar cierta cantidad, ¿no? Eso es lo que no podemos hacer. Y acá entra el tema, pero es que hay un grupo, me llevaron a un retiro y me cobraron cierta cantidad, pues tú tienes que mirar qué es lo que te están cobrando y preguntarle a la persona, venga, ¿qué es lo que me estás cobrando? No, que es para ayudar a pagar el lugar, ayudar a pagar los materiales, el transporte, y si tú haces más o menos los cálculos matemáticos, y ves que realmente no te están cobrando por el seminario en sí, sino por todo lo que conlleva el estar allí, pues ahí sí tú dices, bueno, sí, porque pues igual el lugar cobran, la comida hay que comprarla, todo eso, ¿cierto? Pero pues ahí ya, ahí sí decidimos si acceder, invertir a este beneficio o no, si es necesario, ¿no? Por eso, incluso en uno de los versos de las escrituras dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Donde está la mayor parte de tu tiempo, donde está la mayor parte de tu dinero, es allí donde realmente está tu corazón. ¿Sí? Casi siempre nosotros invertimos en muchas cosas que no tienen que ver con Dios, incluso con Netflix, con parabólica, con X o Y cosas que incluso vemos cosas que nos alejan o nos apartan de la instrucción
de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de revisar nuestras vidas y mirar hacia qué lado está, ¿sí? Mi interés, ¿dónde está mi corazón? Mi corazón realmente está en la búsqueda de Dios, está en satisfacer lo que Dios me pide que haga, o realmente estoy invirtiendo en el lugar totalmente equivocado, ¿no? Por eso esta 12ª prueba es el que aprende, compra la verdad. El que estudia, el que es discípulo es el que compra la verdad. No el maestro la vende. El maestro no puede venderla, ¿sí? Y en 2 Corintios 8:7 nos dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundad también en esta gracia. Sí, o sea, le está diciendo, ustedes tienen buena fe, palabra, están en ciencia, están en solicitud, se aman unos con otros, pero ¿qué pasaba con esta comunidad? Les estaba faltando el ser generosos. Esta comunidad, sí, no estaban tan aficionados o no les estaba gustando tanto enviar ofrendas a Jerusalén, y es algo que Pablo les está animando, ¿sí? Por eso dice en el verso 8, no hablo como quien manda, o sea, no hablo como líder, como maestro, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Es decir, venga, ustedes también pueden poner a prueba, ¿sí? Si la generosidad también va a bendecir, si el dar a otros también les va a ayudar a recibir. Si esto y es poner a prueba que el amor que tienen, ¿sí? Por los otros, no solo por la comunidad en la que están, sino por otras comunidades que están lejos en otras regiones, ¿sí? Hoy en día lo podemos ver, no es que yo soy de raíces hebreas, pero conozco a un cristiano que está pasando necesidad. No, 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 no. Ese no, porque es que ese dice no, que la ley de Moisés no es y no sé qué y esto y pues ahora no lo va a ayudar, ¿no? No es eso, es el brindarle la mano a todos aquellos que realmente lo necesiten, ¿sí? Y pues claro, hay que empezar primero con aquellos que están de acuerdo con nuestra fe, ¿cierto? Nuestros hermanos. Pero eso no quiere decir que no podamos ayudar a los demás, eso seríamos exclusivistas. Sí, eso seríamos de decir, no, solo mi grupo, solo mi espacio, por lo menos solo mi comunidad, y allí es donde yo voy a estar, allí es donde voy a ayudar, allí es donde voy a servir, pero que el resto, donde hay otras comunidades, donde tú puedes conocer incluso a otra persona de otras creencias y también puedes ser generoso y también puedes estar ayudando a ellos como bien hizo Jesucristo. O como él cuando habló de la parábola del buen samaritano. Entonces por eso Pablo no los está forzando como líder, que sí los podría estar forzando, que sí podría estar diciendo, venga, ustedes como discípulos tienen que ser generosos así como Dios ha sido generoso con ustedes. Muy posiblemente él hubiera podido decir, sí, ustedes deben de hacerlo porque si Dios le está dando el sol a buenos y malos, porque ustedes no pueden ser generosos con todas las personas, ¿sí? Y él le está diciendo, no hablo yo como quien manda, o sea, es mi consejo. Pongan a prueba, hagan esto, ¿sí? No dejen de hacerlo, es bendición para ustedes, ¿sí? Y por eso es que él les dice eso. En vez de mandarlos, les está dando un consejo muy parecido a lo que Moisés hizo en Deuteronomio 30, ¿no? Donde les dice, mire, pongo delante de ustedes el bien, el mal, la bendición, la maldición. Ustedes verán que escojan, pero yo les digo, escojan la vida, escojan
la bendición, ¿no? O sea, cumplan los mandamientos para que tengan buenos días, para que vivan largos días, ¿no? Sobre la tierra. Lo mismo está haciendo acá. Pablo les está dejando la posibilidad de escoger, que cada uno empiece a ser generoso, ¿sí? Sigue el verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Imagínate a Jesús teniendo todo el poder, toda la gloria, todo el estatus posible más alto del mundo, ¿cierto? Y aún así vino a este mundo y se hizo el más pobre de todos, el siervo más que siervo, ¿sí? Porque incluso hizo funciones que a él no le correspondían como líder, por lo menos el lavar los pies de los discípulos, esa era una labor que lo hacía el siervo más despreciado, es decir, el esclavo más despreciado en una casa, ¿sí? No lo hacía cualquier persona, era el esclavo el más insignificante, el que menos querían, a ese era el que le ponían la labor de lavarle los pies a los demás, a los invitados, ¿sí? Jesucristo se puso en misa misma diciendo, incluso en ese mismo momento, él estaba enseñando que el que quiera ser mayor tenía que ser menor, que el que quería realmente ser el primero tenía que ser primero el último, ¿no? Entonces vemos todo este enseñanza que da Jesucristo incluso en este momento de decir, mira, Jesucristo lo hizo por amor a nosotros, para nosotros poder entrar a la vida eterna, tener lugar con Él, poder vivir con Él, ¿no? ¿Cuánto más nosotros no tenemos que hacerlo por amor a Él? El ayudar, el ser, el hacer, ¿no? Lo correcto de ser generosos, así como Él lo hizo nosotros, también debemos hacerlo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues Pablo nos empieza a hablar que debemos de poner a prueba nuestras finanzas. Y poner a prueba realmente si nos duele el dar o no nos duele dar, si nos duele ayudar a otros o no nos duele ayudar a otros, ¿sí? Y en 2 Corintios 9:5 nos dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, es decir, porque les nazca, porque quieran darlo, no por exigencia, dice, y no como exigencia nuestra, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es curioso porque se lo dice a quién, a esta comunidad. Esta comunidad, si recordamos en la primera carta de Corintios, se creían muy que estaban cumpliendo las escrituras, se creían muy legalistas, que estaban cumpliendo con todo, pero vemos que tenían varias falencias, ¿no? Primero, pues no estaban dando la disciplina que se necesitaba, por eso había un hombre que tenía relaciones sexuales, o bueno, tenía una relación con la mujer de su padre, ¿no? Y hasta tal punto que Pablo dice, no, 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 ¿cómo ustedes que están permitiendo esto? En medio de un pueblo de Dios no puede haber este tipo de cosas, disciplínenlo. Si no lo hacen y si no recibe el castigo y si la disciplina no hace efecto, pues sáquenlo de la comunidad, échenlo a Satanás, casi así dice Pablo, ¿no? Y pues vemos, como vimos anteriormente, esto ayudó a que el joven recapacitara, ¿cierto? Y acá también les está exhortando. Mira, si siembras poco, pues vas a segar poco, vas a recoger poco, ¿no? Eso es algo que se ve mucho en la agricultura.
Si nosotros sembramos 10 semillas de tomate, solo nos va a dar 10 matas de tomate y pues no vamos a cosechar mucho como se esperaba, ¿cierto? Y dejamos todo el campo en blanco pensando, haz de cuenta que tienes una hectárea y solo utilizas esas 10 semillas para sembrar en toda la hectárea. O sea, ¿qué vas a pasar? No vas a esperar que esas 10 semillas se multipliquen en la tierra y pues poder recoger todo, ¿no? Pues eso no va a pasar. Por eso se necesita ser generoso al momento de sembrar, es decir, coger y sembrar a lo largo del terreno de toda la hectárea para y si poder recibir una cosecha grande, generosa. De lo contrario, pues no va a poder ser, ¿no? Entonces, a eso es a lo que Pablo le estaba diciendo. Por eso no les exigió, por eso no los manipuló, por eso prefirió que lo hicieran de propia voluntad. Un ejemplo de esto lo vemos con David. David fue un hombre generoso, por lo menos cuando él se propuso el hacer el templo, el construir el templo, ¿sí? Él ahorró de sus bienes, él sacó el diezmo de todo lo que tenía y fuera de eso abrió su bóveda personal y dio todo lo que tenía, ¿sí? Sus riquezas más preciadas cogió y las dio para poder hacer el templo. Y en ese mismo momento que él estaba dando, le dijo a todo el pueblo, a los príncipes, les dijo: el que quiera dar para la construcción del templo, bien puede hacerlo. No les exigió, no los obligó. Él, al dar ese ejemplo, todos los príncipes y todo el pueblo dieron de acuerdo a su voluntad y se vio la alegría y se vio realmente cómo empezaron a ser generosos todos, ¿sí? Y es algo que es muy bueno, por eso hoy en día el que uno esté rogando por que den los diezmos o porque cumplan, ¿sí? Con ciertas cosas de compromiso que están en las escrituras, ¿para qué obligarlos si realmente lo van a hacer por rabia, porque me dijeron, porque tocó, más no porque realmente nació del corazón? Y a eso es a lo que nosotros debemos de estar revisando nuestras vidas. ¿Qué tan generoso soy? Soy como lo dice Isaías. Isaías da un ejemplo acerca de la generosidad y dice que podemos ser de dos tipos. Podemos ser como la nube o podemos ser como el árbol. ¿Cuál es la diferencia de los dos? El árbol, cuando cae, cuando muere, cae en el mismo sitio y ahí mismo es donde va a dar generosamente, es decir, ahí es donde ahí mismo en ese lugar es donde muy posiblemente va a empezar a crecer otra vez, pero está siendo muy muy concreto en un lugar en específico, ¿cierto? En cambio, la nube, cuando dice dar agua, no importa en qué lugar de agua, ¿sí? Si es buena gente, si es mala gente, si está en un lugar muy bonito o está en un lugar muy feo, no le importa si hay agua abajo o no hay agua, lo que le importa es que dar agua, derramar agua, ¿sí? Y ahí es donde vemos la gran diferencia entre lo que realmente Dios enseña a lo largo de las escrituras con el ser generoso, ¿no? Con esto concluimos la segunda sección y vamos a entrar a la tercera sección, ¿sí? Que es donde Pablo concluye su defensa. Y estos son los capítulos 10 al 13. Igual si vas teniendo preguntas, puedes interrumpirme, ¿vale, María Elena? Entonces vamos a ver la conclusión, ¿sí?, de esta defensa de Pablo. Y por eso tenemos la 13ª, ¿sí?, prueba donde dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Es decir,
él va a decir, yo no voy a ir a pelear con un ejército humano, yo no tengo ni arma, no tengo ni espada, ni arco, ni nada que yo pueda decir voy a batallar con tal ejército. Es lo que dice, mi pelea es con espíritus, ¿sí? Con seres espirituales. Mi pelea no es directamente con el que esté enfrente, sino a nivel espiritual, ¿cierto? Y por eso lo dice en 2 Corintios 10:3, nos dice lo siguiente, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, si vemos acá, Pablo está diciendo, ya no podemos andar en la carne. Necesito que este cuerpo corruptible se doblegue ante la voluntad de Dios. Que este cuerpo corrupto, que este cuerpo llevado al pecado, quiera volver a ser lo que Dios está diciendo que hagamos. Por eso es que casi siempre si nosotros nos dejamos guiar por nuestro cuerpo, por nuestra carne, pues vamos a terminar dejándonos llevar hacia el pecado, hacia la maldad. Por eso dejamos que sea más nuestro espíritu el que dirija, ¿sí? Y este espíritu se va a dejar guiar, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Por eso dice en Ezequiel 36, espíritu nuevo les daré, ¿sí? Un espíritu que esté realmente de acuerdo a la voluntad de Dios para cumplir ese llamado que Él nos hace, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llevar esa guerra con nuestra carne? ¿Cómo vamos a decirle a nuestra carne, no, no puedes comer eso, no, no puedes ver aquello, no, no puedes escuchar esto, no, no puedes ir por ese camino, ¿cierto? Porque te lleva a la perdición. ¿Cómo nosotros vamos a poder ganar esta batalla acerca de la carne? ¿Sí? Y pues ahí es donde vemos que muchas guerras a nivel físicas. Guerras donde lo podemos ver con Rusia, Ucrania, con Israel, Irán actualmente, ¿no? Lo podemos ver con Israel y Gaza y pues todo esto que se está levantando en rumores con Estados Unidos y todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay rumores de guerras a nivel mundial, ¿sí? Pero además de esto hay una guerra espiritual que se da desde tiempos de Adán y Eva y que hasta hoy en día todavía se va a dar y se va a seguir dando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso hasta después de los 1000 años es que ya esa guerra espiritual da una batalla final, por así decirlo. Ahorita todavía hay batallas, ahorita todavía hay momentos donde el adversario, donde el dragón, donde la serpiente quiere acabar con aquellos que quieren seguir la voluntad de Dios, ¿sí? Porque pues eso es lo que quiere hacer el adversario. ¿Qué quiere hacer? Acabarnos, destruirnos, ¿sí? Que no tengamos opción de vivir con Cristo, con Dios, ¿no? Entonces, por eso en Apocalipsis 12 nos habla acerca de ese dragón y que ahí mismo lo dice que es Satanás, que ya sabe que le queda poco tiempo, que ya sabe que su tiempo de gobernar, que su tiempo de estar en medio del mundo haciendo sus sus proezas, por así decirlo, o lo que bien le parece a él, pues se va a acabar y va a llegar el momento en que ya no va a poder regir como antes, ¿sí? Ya Dios lo va a encadenar y lo va a meter allá al lago de fuego y no solo eso, sino que después va a tener su juicio final, que es después del milenio, ¿sí? Y pues él al saber esto, que ya le queda poco tiempo, que ya no va a poder hacer grandes cosas, pues ahí es cuando se va a ir en contra de los hijos de Dios. Ahí es cuando se va a ir a pelear con aquellos que realmente
cumplen dos columnas, cumplen dos requisitos fundamentales, que es el que el, eh, el tener el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Y fuera de eso cumplir la Torá, la ley dada a Moisés. Por eso, ¿cómo pelean nuestros enemigos? Para nosotros poder aprender a defendernos, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, debemos de conocer a nuestro adversario. Esto pasa en diferentes competencias a nivel social. Si yo quiero llegar a un alto cargo y ganarle a la otra persona que yo estoy compitiendo por el mismo cargo, ¿qué tengo que hacer? Ser mejor que esas personas, y para eso necesito saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Hagan de cuenta que estoy compitiendo por el cargo de gerente de X empresa, ¿sí? Entonces, la otra persona tiene sus fortalezas y sus debilidades, yo también tengo mis fortalezas y mis debilidades. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para ser diferente y poder ganar la batalla? Pues tengo que revisar en qué áreas es deficiente y yo volverme en esas áreas totalmente fortalecidas, y fuera de eso fortalecer mis debilidades. ¿Con el fin de qué? De poder hacer que el cargo que yo pueda ser la persona más indicada a ese cargo, ¿no? Eso lo vemos por lo menos a nivel empresarial. A nivel de deportes lo podemos ver mucho más cuando un equipo, por lo menos un equipo de fútbol, es lo que yo más entiendo, he vivido un poco más con ello. Un equipo de fútbol por lo menos tiene una competencia con otro equipo. ¿Qué tiene que hacer para poder ganar? Primero, mirar las debilidades del otro equipo, mirar qué estrategias utiliza y cuáles y cómo puede utilizar esas estrategias a su favor, es decir, buscar huecos en medio de esa estrategia que ellos están haciendo, para yo poder involucrarme o entrar en el campo enemigo y así poder meter un gol, ¿no? Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Necesitamos mirar contra quién estamos peleando. Necesito conocer a mi adversario, ¿sí? Necesito saber cómo ataca Dios a nuestra familia, cómo ataca, perdón, el enemigo a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a lo largo de la sociedad, cómo él está utilizando y qué estrategias está utilizando, ¿sí? Por lo menos cómo utiliza y cómo hoy está haciendo a través de la prensa, a través de la publicidad, a nivel visual, a nivel auditivo, nos ataca con películas que van totalmente en contra de Dios, y que empieza a hacer esas películas a cambiar nuestros pensamientos para aceptar ciertas cosas. Sí, sí, no sé si tú te has dado cuenta, pero hace años, 20 años atrás, no había en las películas ciertas cosas que ya hoy están y que no pueden faltar, ¿sí? Por lo menos todo este movimiento del LGTBI hace 20 años no estaba, hoy en día no puede faltar en alguna de las películas. Si no están, ya pueden estar sacándolas, ¿sí? Fuera de eso, impulsan a lo largo de propagandas, a lo largo de películas, de series, mostrando cómo aquello que no es bueno lo ponen como si fuera bueno, como que toca tolerarlo, como que toca hacerlo, ¿sí? Y empiezan a cambiar nuestros pensamientos, no solo con eso, sino a través de la música, a través de la literatura, de las novelas, a través de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Incluso leyes y todo empiezan a tratar de cambiar y a establecer lo que ellos quieren. Entonces ahí es cómo nosotros vamos a reaccionar y cómo nosotros nos vamos a defender acerca de esto. Y Pablo nos dice en el verso 17 del capítulo 10, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a que Dios alaba. Es decir, aquí Pablo sabe
que la gloria es de Dios. Acá Pablo sabe que él no puede hacer nada por sí mismo, que nosotros vamos a ser aprobados, que nosotros vamos a ser puestos a prueba, igual que Pablo estaba acá dando su buena defensa, ¿no? Pues él está diciendo, venga, él que se alaba a sí mismo y el que cree que hizo todo y que cree que está en la mejor solución, piénselo porque posiblemente no está siendo aprobado porque se está alabando a sí mismo. Y el que se alaba a sí mismo, Dios lo desecha. Dios acepta solo a aquel que lo alaba y rinde ante él. Dios no va a aceptar a personas que se crean dioses y se pongan al tú con Dios, cuando realmente no es así. El único Dios fiel y verdadero es ¿quién? Dios, ¿no? El eterno. ¿Mm? Y por eso, pues, vemos que en Apocalipsis 12 desecha a Satanás, él lo saca al cielo, ya no tiene entrada. ¿Mm? Y pues viendo esto, Satanás pues prefiere irse con aquellos a los que sí puede llegar, ¿no? Entonces, por eso podemos ver incluso en la época a Balac y Balaam, ¿sí? Balac, un rey de Moab, si no estoy mal, ¿sí? Que quería coger y atacar al pueblo de Israel y buscar que perdieran, sacarlos, porque dice, no, si este pueblo llega a cruzar por mi tierra, pues me van a destruir, me van a acabar, yo no quiero eso, yo quiero arrasarlos antes de que lleguen a mis tierras, ¿no? Entonces va y contrata y se busca a Balaán, un sacerdote que no era, conocía de Dios, mas no era realmente fiel a la voluntad de Dios, o muy posiblemente sí, pero por la codicia desvió su camino. ¿Mm? Vemos que Balac le pide varias veces a Balaam que maldiga a Israel, que lo saque, que lo insulte, que le busque el medio de caída, ¿no? Pero Balaam le dice algo muy cierto y es que él no podía maldecir al pueblo de Dios. Por eso cada vez que él quiso maldecirlo solo podía salir de su boca palabras de qué? De bendición. Sí, incluso hizo las mejores bendiciones para el pueblo de Israel. ¿Mm? Imagínate, no pudieron maldecir, no pudieron ir en contra de Dios, entonces del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál fue y cuál fue el método para que Balaam y para que Balac se saliera con la suya? Pues Balaam dijo, venga, lo único que tú puedes hacer y la clave para derrotar a Israel es que ellos pequen, es que ellos vayan y transgreden las leyes de Dios. Es lo único que puedes hacer. Del resto no le podrás hacer nada, porque no lo vas a poder maldecir. ¿Sí? Porque Dios lo está protegiendo. Si ellos pecan, Dios no los va a proteger y eso va a hacer que ellos sufran las consecuencias, como si estuvieran en una guerra, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿sí? De que Israel si se apartaba, si desobedecía, si caía, pues ¿qué pasaba? Dios los iba a disciplinar, Dios iba incluso a permitir que pueblos vinieran y lo disciplinaran, ¿no? Y eso es algo que lo vemos, por lo menos en Deuteronomio 28, que habla acerca de que si no obedecen la ley dada a Moisés, vendrán otros pueblos de otras naciones y los conquistarán y irán adorando incluso a dioses que ni siquiera conocen, ¿no? Algo que se cumplió a nivel histórico años más adelante, de la época de Balac, Balaam y Moisés, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener de cuidado al defender incluso a Israel, porque podría, ¿sí? En realidad echarnos arena a un costado, es decir, defendemos a ellos, pero ellos también, nosotros también vamos a ser perseguidos por defender
a Israel. No estoy diciendo que no lo debamos hacer, lo debemos de hacer, pero pues saber que eso también trae la oposición del enemigo. Sí, eso no le va a costar al mundo, no le va a costar a nadie. Sí, entonces no podemos defendernos al igual que lo está haciendo el enemigo, si podemos utilizar ciertas estrategias, pero no podemos hacerlo de la misma manera que el enemigo, criticando, maldiciendo, vengándonos, insultando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos abriendo las puertas para que el enemigo gane la batalla. Porque ahí nosotros estamos desobedeciendo y lo que hacemos es hacernos daño más a nosotros que realmente el hacerle daño a él, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras armas espirituales? ¿Cuáles son las armas que debemos utilizar? La Torah, la instrucción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ayuda a vivir en santidad, porque nos guía al arrepentimiento, porque nos ayuda a tomar decisiones en medio de ciertas dificultades, ¿sí? Nos ayuda a depender radicalmente de Dios aun a pesar de que veamos todo negro. Ejemplo, David. David, a pesar de todo lo que vivió, de la persecución, de tener que esconderse incluso en cuevas porque Saúl lo quería matar, y aún así persistir en su fe y aún así confiar en Dios, ¿no? Que Él lo iba a librar, que Él lo iba a mantener, incluso escribir el Salmo 119, donde dice que tu palabra es como miel a mi paladar, ¿no? O sea, imagínate, el estar haciendo esto. Entonces, el estar estudiando en las escrituras nos va a poder guiar realmente a hacer lo que Dios está pidiendo que hagamos. La otra arma que tenemos es la oración, ¿sí? La oración, pero ahí es cuando nosotros debemos de mirar, ¿sí? Que la oración no tiene que ser directo para decirle, Dios, mira, acaba, mata, destruye todos ellos, no, sino que realmente podamos utilizar esa oración para interceder, para pedir que Dios nos dé la fortaleza, nos dé las fuerzas para ser ejemplo, para hacer luz en medio de las naciones, así como Jesucristo oró por aquellos que le estaban haciendo tanto mal o daño a lo largo de todo su sacrificio, a lo largo de todo lo que pasó en la cruz, ¿no? Él, en vez de coger y decir, mátalos, destruyelos, mira lo que me hicieron, tú eres el Dios de la venganza, ve tras ellos, ¿no? No hizo eso, lo que dijo fue, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Ser de ese corazón anhelante de que todos lleguen a estar delante de la voluntad de Dios, ¿no? Y pues eso también, la oración tiene que tener un propósito, y el propósito la da la Torah. Si nosotros oramos de acuerdo a lo que nos habla la instrucción, de acuerdo a lo que Dios nos pide que hagamos, y eso lo vemos en la instrucción, ¿no? Entonces, si nosotros estamos estudiando y Dios nos dice, mire que Él aborrece a la lengua viperina, a la lengua dulce, a hacer todo esto, el estar hablando mal de los demás, pues entonces debemos de orar en el sentido, Dios mío, mira que muy posiblemente yo soy muy chismosa, soy muy dada a criticar, soy muy dada a esto, lo otro, ayúdame a cambiar estas actitudes, ayúdame a mejorar, y esa es una parte donde estamos ayudando a que cambie nuestro entorno y sea mucho más de bendición que de maldición, ¿sí? Es decir, muchos van a querer maldecirnos, muchos van a querer acabarnos, pero siempre y cuando empecemos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y no caigamos en el pecado, pues eso nos va a ayudar a mantenernos realmente fiel, y no solo eso, sino ser ejemplo en medio de este mundo. Fuera de eso, tener alabanza. Dice en Isaías 60:18, dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza.
Entonces nosotros, antes de estar tomando un arma, antes de estar queriendo matar a los demás, antes de querer destruir, debemos de exaltar a Dios. Que sea Dios el que tome la venganza por nosotros, que sea Dios el que lleve el justo castigo por nosotros, ¿sí? Por eso en Zacarías 4:6 que nos dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Eterno a Zorobabel que dice, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y acá lo está diciendo en un entorno donde Zorobabel estaba teniendo problemas con diferentes pueblos vecinos porque no quería que se construyera el templo, porque estaban poniendo oposición, porque no querían que se diera esto, ¿sí? Y pues él empieza a tener miedo de ejecutar, de ejecutar el mando, perdón, de ejecutar el mando, de ejecutar todo lo que es el llamado, ¿sí? Es decir, él estaba llamado a la reconstrucción del templo, pero él tenía temor, temor de que otras vinieran los problemas, otra vez quisieran matarlos, otra vez quisieran destruirlos, ¿cierto? Pero ¿qué le dice el Eterno a Zorobabel? Le dice, mira, no tengas miedo, porque eso tus enemigos realmente no son tus vecinos, sino que es una guerra que se está llevando a nivel espiritual. Tú cumple con tu parte que yo te voy a defender, yo te voy a cuidar, ¿sí? Por eso la alabanza que nos lleva, la alabanza nos lleva al agradecimiento, a saber que no estamos acá solo por lo que vemos, solo por lo que vivimos, sino que nuestro propósito es ir más allá, el estar siempre delante del Eterno, el vivir delante de Él y el llevar a nosotros a estar siempre guardando y cumpliendo su voluntad, ¿sí? Lo que nos lleva también al arrepentimiento para cumplir lo que Él nos está diciendo. Fuera de eso también tenemos la cuarta arma que es el testimonio. El cómo te comportas ante los demás, el cómo muestras si eres irreprensible o no eres irreprensible. Es decir, que los demás no encuentren un modo de cómo dañarte, de cómo decir, mira, estás cayendo, mira, uy, yo te vi qué día pasando por el bar y te vi ahí te sentado y todo eso, no, tú nunca has estado ya, entonces no te pueden decir eso, nunca te pueden decir, ay, es que tú sí criticas, ay, tú sí vituperas, ay, mira, yo te encontré allí en ciertos pasos con ciertas personas, no te pueden hacer eso, ¿por qué? Porque eres irreprensible, no hayan tacha en ti, no hayan maldad en ti. Entonces, como no pueden acusarte, como no pueden reprocharte nada, entonces tu testimonio está siendo vivo y eficaz. Eso no quita que te vayan a levantar falsos, que te vayan a perseguir, que vayan a buscar tu caída, como lo hicieron con Jesucristo. A Jesucristo para poderlo condenar, le pagaron a dos testigos para que levantaran falso testimonio. No lo podemos ver solo con Jesucristo, lo podemos ver también para la época de Acab y Jezabel. Para la época de Acab y Jezabel, recordemos que estaba, Acab fue a un lugar, sí, a otro lugar que era parte de su reino, y se fue allá y le gustó la viña de Nabot. Él quería conseguirla, pero no era un territorio directamente de la tribu de Acab, sino que no podía comprarla. Por ley no podía comprarla. Entonces él se pone triste, él lamenta y Jezabel se da cuenta y le dice, ¿tú quieres esa viña? Listo, yo te la consigo. Quiso ella, hizo lo mismo que los fariseos, consiguió dos testigos falsos con cartas falsas y denunciaron a Nabot y terminaron el pueblo matando a Nabot por las cartas y por los testigos falsos. Eso es algo que no vamos a hacer, pero si llega hasta este punto, dice Jesucristo
A lo largo de Mateo 5, si no estoy mal, dice dichosos o bienaventurados si te llegan a levantar falsas, si te llegan a perseguir, si te llegan a vituperar por causa de su nombre. Eres dichoso, eres bienaventurado, ¿sí? Lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Todos los que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios fueron de una u otra manera perseguidos, ¿sí? Y Dios los debe tener allá consigo en su reino, ¿sí? Y no pensar y no decir, venga, ¿y por qué tengo que sufrir en este mundo? Es mejor sufrir en este mundo y no en la eternidad, ¿no? Algo que debemos de pensarlo. Eso en cuanto a testimonio. El 5, las 5 arma que Él nos dio es el poder. Cuando nosotros tenemos una vida, un testimonio y una predicación coherente, vamos a tener poder, ¿sí? Vamos a poder demostrar, vamos a poder hablar de nuestros frutos, de lo que realmente podemos hacer, ¿sí? La sexta arma es nuestra humildad. Y no vamos a hablar de nosotros, no vamos a hablar siempre enfocándonos en el yo-yo, ¿sí? Sino que vamos a reconocer que todo lo que tenemos es gracias a lo Altísimo, gracias a Dios. Dios es el que nos ha dado todos, desde el trabajo, desde el amanecer, desde nuestra respiración, desde las capacidades que tenemos a nivel física, intelectuales, emocionales, todas esas capacidades que tenemos es porque Dios no la dio, ¿sí? Y si nosotros nos humillamos, pues Él también nos va a exaltar. ¿Cómo? No sé, pero Él nos va a exaltar y nos va a dar su gracia y misericordia, porque solo a los humildes es que le da la gracia y la misericordia, ¿no? Y pues ahí sí vamos a ser salvos. Vamos a entrar directamente a la tierra prometida. Vamos a ser escogidos por el postrer Adán, que es Yeshua, y no perder, ¿sí?, nuestras vidas por el simplemente hecho de querer probar o estar en medio de una tentación y querer irnos a probar la tentación y dejar a un lado a nuestro Dios, ¿no? Ese con la tercera, 13 prueba, ¿no? La 14 prueba es el contentamiento ante el sufrimiento o dolor. Y esto es algo que creo que nos cuesta mucho más. Porque ¿quién de nosotros nos gusta pasar por circunstancias difíciles? O pasar pruebas difíciles o estar en medio del sufrimiento. Creo que ninguno de nosotros nos gusta, ¿no? Estar en medio de darle gracias a Dios en medio de una migraña espantosa, en medio de un dolor de estómago, en medio de un dolor de muela espantoso. Creo que lo último que pensamos es en agradecer, ¿no? Creo que lo último que pensamos en decirle, Dios mío, gracias por este dolor. O en medio de una pérdida, o en medio de un dolor, ¿sí? Sea por una persona enferma, sea porque perdiste algo muy importante o una persona muy importante en tu vida, ¿no? Que traiga dolor. Por eso dice en 2 Corintios 11:30, dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Si algo Pablo tenía, y es que él sí conocía, tenía un aguijón en su carne que él le pidió a Dios varias veces que se la quitara, porque es que es curioso, ¿no? Pablo pasaba por diferentes lugares y sanaba enfermos, liberaba demonios, hacía muchas cosas, ¿cierto? Pero en su propia vida no pudo ser sano. Y es curioso porque Dios le dijo, mira, no me pidas más que yo te sane, ¿sí? Porque eso es donde yo me voy a gloriar. En tu debilidad yo me glorío, ¿sí?
Lo mismo pasa en nosotros. Muy posiblemente vivimos con ciertas circunstancias, vivimos con ciertas cosas que nos hacen recordar que somos débiles, que tarde o temprano vamos a caer, que no vamos a tener la fortaleza de siempre, ¿cierto? Y nos recuerdan nuestra humanidad, ¿sí? Nuestra debilidad. Y eso es algo lo que Pablo estaba diciendo. Por eso dice, me gloriaré en lo que es mi debilidad, en mi enfermedad. Le diré gracias a Dios por esta enfermedad, por este aguijón en la carne, porque me ayuda a mantenerme en tu voluntad y no me aleja de lo que tú eres, ¿no? Por eso sigue en el verso 7 de 2 Corintios 12, nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Para qué Dios le dio ese aguijón? Para que no se enalteciera, porque imagínate él viajando de un lugar a otro, trayendo gente, mostrando y llevando la palabra de Dios. ¿Qué iba a pasar si ahí había algo que no le recordaba que era menor? Que todo eso que estaba viviendo era el reflejo de lo que Dios quería hacer en su vida. Él no podía convencer a la gente, por más que bonito que hablara, por más que él diera las mejores cátedras, pero si Dios no hablaba al corazón de las personas, si Dios no los llevaba adelante Jesucristo, si Dios no los convencía, de nada sirve. Hoy en día lo podemos ver. ¿Cuántas veces hablamos con diferentes personas y pensamos que ya quedaron convencidas y a un momento a otro vemos y otra vez cayeron en el mismo error y otra vez están alejados de Dios y ya no quieren conocer nada de Dios, ya no quieren hablar de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es que la labor de convencernos no es de nosotros, lo único que nosotros podemos hacer es hablar, lo único que nosotros podemos llevar es llevar el conocimiento. Dios es el que se encarga de convencer, Dios es el que se encarga de instruirlos, Dios es el que se encarga de quitarle la venda de los ojos. Nosotros no podemos hacerlo porque ojalá pudiéramos coger nuestro chip y hacerle una copia en el chip de ellos y listo, salimos, ¿no? Entendimos, pero no es así. Pero ¿qué dice? Dice que puso ese aguijón para que lo abofetee, para que no se enaltezca en sobremanera. Dice verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero ¿qué dice? Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué dice de buena gana? Ahí entendí, ahí comprendió Pablo que su debilidad le estaba mostrando la grandeza de Dios, que su debilidad le estaba mostrando cómo Dios hacía todo el trabajo y que el trabajo no era de Pablo, ¿no? Eso es algo que lo vemos acá. Por eso Pablo, en vez de ver eso y en vez de jactarse en sus revelaciones, en su conocimiento, en todo lo que él tenía, pues él dijo, mi debilidad, este aguijón que tengo, me lleva a depender mucho más de Dios para no jactarme a lo que estoy viendo, ¿no? Porque eso es algo que pasa, o sea, hoy en día cuánta gente no habla de Jesucristo, cuánta gente no está llevando el Evangelio, no está dando a conocer de Dios, pero el problema es que no están dependiendo de Dios, piensan que toda la carga es sobre ellos, ¿sí? Por eso es que hay muchos líderes, pastores, líderes,
que tienen esa carga de decir, venga, es que yo los tengo que convencer, es que yo como los traigo, es que como yo los cuido, es que yo como hago esto, esto, lo otro, ¿sí? Sí están llamados a cuidar, sí están llamados a dar pasto, a dar comida, pero el problema es que no puedes hacer más de, es decir, él es el instrumento, haz de cuenta que nosotros somos el siervo del pastor. El pastor es el que al fin y al cabo está pendiente si comes, si no comes, si cuidas, si el pasto es verde, si no hay pasto, si te traslada para un lado o para el otro, ¿cierto? Pero tiene también sus siervos que están haciendo la obra. Por lo menos el perro del pastor es el que ayuda a cuidar las ovejas, que no haya ningún lobo alrededor, que no haya un lobo rapaz, que haya en medio allí y se las quiera llevar, ¿no? Asimismo es el pastor o el líder de una comunidad. Tiene que estar vigilando y cuidando a las ovejas y llevando esas ovejas realmente ante el pastor, no creyendo que nosotros somos el pastor, sino que esas ovejas tienen que ir directamente al pastor, ¿quién es? Dios, que es Yeshua, ¿no? Entonces, si no marcamos esa diferencia, vamos a creer que nuestra labor es el darles de comer, el darles de todo, cuando realmente no, nosotros somos ese instrumento que está cumpliendo esa función de pastor, pero el que realmente lo está haciendo es Dios, ¿no? Por eso él quiso que se le quitara esta debilidad, pero Dios le dijo, bástate en mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Entonces, a pesar de que tengas X o Y debilidad, Dios lo va a utilizar para mostrar su gloria, para mostrar su poder, ¿no? Entonces, por eso nosotros deberíamos estar agradecidos. ¿Mm? Eh, Agradecidos por lo que Dios nos da, sea bueno, sea malo, siempre debemos estar contentos y agradecidos con lo que Dios nos da, ¿no? Es suficiente con que Él nos perdone los pecados, es suficiente porque no nos menospreció por toda la eternidad. Es suficiente que Él nos amó primero, es suficiente que Él nos dio esa gracia, ese regalo, ese don inmerecido, del cual realmente no era para nosotros porque no éramos dignos y aún así a pesar de eso nos lo otorgó, ¿no? Entonces, ¿qué más queremos? O sea, y es algo que a veces nosotros queremos y queremos y queremos y queremos, pero a veces olvidamos que no somos dignos de todo lo que queremos, ¿no? Y por eso necesitamos tener esa convicción de lo que este mundo ofrece es totalmente pasajero y un día vamos a estar cara a cara con Dios, un día vamos a estar enfrente de Dios y Él va a decir, venga, ¿estás conmigo o no vas a estar conmigo? ¿No? Y por eso pues ahí es donde necesitamos realmente vivir de acuerdo a su voluntad para que cuando lleguemos a su presencia, Él sea como ese pastor que te abraza, que te coge en sus brazos, dices, esta lágrima ya no va a volver a estar en tu vida, este dolor, esta cicatriz, te las voy a quitar porque ya no van a ser necesarias, ya aquí conmigo vas a vivir en paz. No solo por 10 o 20 días, sino por los siglos de los siglos, por la eternidad, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros depositamos la confianza en aquel que es nuestro verdadero pastor, vamos a tener esa satisfacción, esa convicción de eternidad, porque vamos a saber que un día vamos a estar cara a cara con Él, que un día Él ya va a hacer que todo este sufrimiento, que todo esto que estamos viviendo, se cambie por gavillas de alegría, se cambie por estas lágrimas, por contentamiento, donde ya no sufriremos, donde ya no va a haber un defecto y eso solo va a ser delante de su presencia. Entonces debemos de reconocer que actualmente estamos
bajo su gracia, bajo su misericordia, sí, que tenemos una invitación, que estamos invitados a a las bodas del Cordero y por eso necesito ser agradecido, contentos, mientras que pasamos esta aflicción, esta prueba, esta necesidad, mientras que tengamos un aguijón en la carne, reconocer que eso y que cada una de las cosas que estamos viviendo nos ayuda a perfeccionarnos, a crecer, a probar que realmente somos discípulos de Él y que realmente queremos vivir bajo su voluntad, ¿sí? Algo que a veces olvidamos, ¿sí? Olvidamos que nosotros no nos merecemos nada, que nuestro destino era la muerte y pensamos que ahora como llegó Dios, nos salvó, pues ahora nos merecemos todos, cuando somos esclavos de Dios. ¿Qué hacía un esclavo y cuál era la voluntad realmente de un esclavo en los tiempos bíblicos? Un esclavo no tenía voz ni voto, no tenía palabra, lo que le dieran eso se tenía que comer y eso tenía que hacer, del resto no tenía que exigir nada. Si el amo le quería dar el vestido, bien, si no, papito, lo que tenías, ¿sí? Y tenemos a un Dios, tenemos a un amo, tenemos a un Señor que nos da todo en sobremanera y aún así somos desagradecidos y pedimos mucho más, ¿no? Entonces, por eso, aunque los discípulos eran perseguidos, vituperados, no maldijeron, porque entendieron este principio, ¿sí? Y esto lo vemos en Hechos 16:24. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y otros presos los escuchaban. Imagínate, en medio de una cárcel, no es como las cárceles de hoy en día, que sean más o menos bonitas, hay luz por lo menos, ¿sí? Para ese tiempo no. Para ese tiempo eran cuevas, muy posiblemente totalmente oscuras, con agua, con animalitos con quien compartir, ¿no? Es decir, raticas, ahí dando por todo lado, ¿no? Imagínate, y aún así en un lugar de eso se pusieron a orar y a alabar a Dios, a agradecer porque estaban allí. No sé si nosotros seríamos capaces de hacerlo así, estar así encadenados, sujetos y estar cantando y alabando a Dios con alegría de corazón y ser de testimonio para los otros presos, porque eso estaban siendo testimonio de ellos para los demás presos, ¿no? Y ahí agradecieron, en medio de esas circunstancias, agradecieron esos padecimientos a Dios, ¿sí? Imagínate, si tú agradeces, Él va a hacer, Él va a cumplir todo lo que nosotros y lo que Él desea en nuestro corazón. Por eso si nosotros miramos todo el capítulo 11 de Hebreos, ¿sí? Que es el salón de la fama de la fe, vamos a ver que todos estos y todos los personajes que nombra allí desde Abraham, muchos otros, Dios les dio promesas, Dios le dio sueños de los cuales, ay, perdón, de los cuales no se cumplieron sino hasta cuándo, sino hasta que llegaron a ni siquiera cuando vivieron, es decir, a lo largo de toda su vida no se cumplió incluso muchas de las profecías que ellos dijeron o mucho de lo que Dios le prometió a ellos no se ha cumplido a totalidad ni siquiera hoy en nuestros días, ¿sí? Por lo menos a Abraham, una promesa de las que le dio, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. Eso es algo que hoy se está cumpliendo. Hoy en día todos aquellos que buscamos de Dios, que conocemos de Dios, estamos diciendo yo sirvo al Dios de Abraham.
quiero ser hijo de Abraham, ¿cierto? Entonces está teniendo hijos a lo largo de todas las naciones y su fe, su palabra, el creer ciegamente en Dios, estas promesas hasta hoy en día las estamos viendo y se van a cumplir ya a la perfección en su totalidad cuando estemos directamente con Yeshua, cuando Él venga a libertarnos de en medio de las naciones, ¿no? Entonces imagínate todo esto que estamos viendo en esta confirmación. Entonces, si nos andamos quejando en vez de ser agradecidos, si estamos viendo siempre lo negativo, siempre estás con tu mirada en alto y prepotente, pero no agradeces a Dios por lo que tienes, sino que piensas que eso es por propia mano tuya, pues estás en el lugar equivocado. Necesitamos recordar, ¿sí?, que antes de quejarnos, antes de murmurar, antes de estar criticando, menospreciando lo que Dios hace por nosotros, como lo hizo el pueblo en medio del desierto cuando salieron de Egipto, esto lo relata todo el libro de Números, relata cómo el pueblo estuvo quejándose, estuvo vituperando, estuvo maldiciendo, estuvo, mejor dicho, pesimismo, con pensamientos totalmente pesimistas, diciendo, ay, ¿para qué nos trajiste acá al desierto a morir? Mejor estábamos en Egipto que acá, ¿no? Cuando en Egipto estaban muriendo y muy posiblemente ya habrían muerto debido a las manos de ellos, ¿no? De Egipto, que no eran nada fáciles. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con aquellos que murmuraban, que vituperaban, que criticaban, que menospreciaban o que incluso no estaban siendo agradecidos con lo que Dios les daba? Pues, ¿qué pasó? No entraron, no quedaron, no pudieron ver la tierra prometida, sino que quedaron postrados a lo largo de todo el desierto, ¿sí? Murieron. Eso es algo que lo vemos en los dos únicos de toda esa generación que vio las proezas en Egipto, que vio todo lo que pasó en Egipto y cómo Dios los libertó incluso en medio del desierto, fue Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque creyeron la promesa a pesar de lo que veían y a pesar de todo prefirieron ser fieles a Dios y creer en Dios y vivir agradecidos a Dios. A diferencia de lo que hicieron el resto del pueblo. Porque el resto del pueblo prefirieron creerle a los otros 10 hombres que vinieron con malas noticias diciendo, no, es que vimos a grandes hombres, personas fieres, esos son ciudades totalmente amuralladas, eso nosotros no podemos conquistar, eso nosotros no podemos entrar, eso Dios nos trajo a matarnos. Imagínate, ellos prefirieron creer eso. Por eso dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso fue algo que le pasó a Josué, Caleb y a Moisés. En ese momento casi los matan, casi los linchan. ¿Por qué? Porque el pueblo pensó que iban a morir allí, que no podían entrar a conquistar cuando Dios ya les había entregado esa tierra en sus manos. No le creyeron a Dios, prefirieron seguir el consejo de malos. Por eso sigue en el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque a pesar de que los persiguieron, porque a pesar de que los vituperaron, porque a pesar de que hubo persecución, a pesar de eso se mantuvieron fiel y agradecidos ante Dios. Por eso van a recibir un galardón grande. Porque, ¿qué dice? Porque así persiguieron a las profetas que fueron antes de vosotros, incluso a nuestro Mesías. ¿Sí? Esa es la 14ª defensa. Tenemos que ser felices y agradecidos en medio de toda circunstancia que vivamos. Ya como 15ª prueba,
estamos hablando de un autoexamen. Estamos hablando de ya que yo tengo que examinar mi corazón, mi vida, de acuerdo a todas estas pruebas que hemos visto a lo largo de este estudio. Por eso dice Pablo en el capítulo 13, verso 5 de 2 de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. Si Cristo no está en nuestras vidas es porque no hemos sido aprobados, reprobamos, perdimos la evaluación, perdimos el examen, ¿sí? Y esto es donde todos los días, cada momento debemos de estar examinando si estamos conforme a la fe de Dios, si realmente Yeshua mora en nosotros o realmente estamos reprobados. ¿Y cuál es la prueba o cómo nos examinaremos a nosotros mismos? Pues a través de estas 14 pruebas anteriores que vimos. Estamos siendo generosos, vivimos en humildad, realmente estamos siendo transparentes al enseñar las escrituras, no estamos poniendo en nuestra cosecha, realmente vivimos de acuerdo a lo que Dios dice, tenemos testimonio, siendo agradecidos, y todas las otras que vimos a lo largo de este estudio, confirmar si estamos allí. Es decir, nos toca coger una hojita, sacar todas las 14 y empezar a chulear. Este sí lo estoy cumpliendo. Este también. Este también. Y la que vayamos tachando que no estamos cumpliendo, pues trabajar en ella, de pedirle a Dios si es necesario que nos ayude para mejorar esa área, ¿no? Y terminando toda esta carta de 2 de Corintios, ¿sí? Lo vemos como texto a memorizar, 2 de Corintios 13, 5, que nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, con esto finalizaríamos este estudio de 2 de Corintios. Entonces, pues oremos, voy a orar de una vez por ti y pues para finalizar el curso de hoy, ¿vale? O el tema de hoy como tal. Ya la próxima clase empezamos lo que es Gálatas, ¿listo? Entonces, pues oremos. Señor y Padre, gracias Señor por este estudio, por enseñarnos. Padre, ayúdanos a que vivamos autoevaluándonos si realmente estamos conformes a tus principios, conforme a tus promesas, conforme a lo que tú nos enseñas, Padre. Te pido, Señor, por María Elena, por estas circunstancias que está pasando, por esta enfermedad, Padre. Que seas tú el que la alivies, que seas tú el que la ayudes, Padre, y si ella comió algo que le hizo daño o definitivamente es algo que su cuerpo está rechazando o un virus que está pasando, Padre, que seas tú el que le des la fortaleza, le des la sabiduría, el entendimiento del por qué está pasando esta situación, Señor, y que seas tú el que haz que su cuerpo se recupere, se restablezca, si es tu voluntad, Padre. Te doy gracias por su vida, por el anhelo de ella de seguir buscándote, de seguir aprendiendo de ti, Padre. Y sobre todo, Señor, que seas tú el que nos continúes llevando y enseñando a lo largo de este día de reposo y que podamos seguir aprendiendo de ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.